exámenes. Espero que pues ahí ya estén ya retomando nuevamente sus cursos y espero pues que les haya ido bien. Por ahí tuvimos a bien cederles el periodo de la última clase a efecto de que pudieran estudiar. Sin embargo, también es importante continuar con el análisis de nuestro curso. Bueno, dentro de esta parte, fíjense pues, estamos hablando del concepto jurídico y en la clase anterior algunos de ustedes se conectaron, otros no. Eso es importante que se estén conectando. Hablamos del concepto jurídico, que es algo que necesito que ustedes vayan comprendiendo para luego ir concretizando en los razonamientos y algunos casos prácticos. Por ejemplo, del concepto jurídico decíamos de que toda persona, todo humano puede ser capaz de crear un mundo totalmente abstracto, ¿verdad? Es decir, poder reflejar o diferenciar características de lo que sucede ya en su entorno, lo real. Es decir, que nosotros como humanos somos capaces, en cierta medida, de poder tener un conocimiento y que ese conocimiento lo podamos reflejar a través de nuestra experiencia. Entonces, el concepto, como lo decimos nosotros, le interesa principalmente nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos van a ir reflejados, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, ustedes van a tener ciertos conceptos, ciertas definiciones que también vamos a manejar. Y de ese concepto que ustedes tengan, van a ustedes a tratar de ir argumentando y es parte de lo que ustedes ya en su momento como abogados van a tener que hacer en un razonamiento, un raciocinio que solo ustedes tienen como seres humanos. Entonces, vemos nosotros acá que cuando hablamos de concepto, y aquí estaba en la presentación, yo se los colocaba, era esto, miren, y lo vimos en la clase anterior, les dije, somos capaces de crear, de imaginar incluso, y esto lo vamos a ir relacionando con aquellas situaciones del primer parcial, ¿verdad? Donde se recuerdan ustedes el principio de tercero excluido, donde o es inocente o es culpable, ¿verdad? O es rojo o es azul, pero no puede ser entre rojo y azul, ¿no? Medio inocente o medio culpable. Entonces, vamos a ver nosotros también cómo es que dentro de esos conceptos jurídicos que hemos estado platicando en la clase anterior, vamos a utilizar una aplicación concreta, pero en el ámbito del derecho. Y es acá donde yo les decía, a modo de ir recapitulando, que el término del concepto, vean ustedes, tiene un verbo, ¿verdad? Latín, conceptus, eso es lo que tenemos que saber acá, recuérdense algo. Y lo siguiente, algo concebido o formado en la mente y que es considerada una unidad cognoscitiva del significado. Y se recuerdan ustedes que yo les decía esa palabra de cognoscitivo, eso es del conocimiento, o sea, qué es lo que yo sé y qué es lo que puedo reflejar. Esto es algo como cuando ustedes no estudian, ¿verdad? Para un parcial, ¿ustedes qué van a responder en un examen si no estudiaron? Lo mismo van a saber ustedes o lo mismo van a hacer ustedes en un caso concreto. Si ustedes están llevando, por ejemplo, un caso de una, ¿qué les digo yo? De una propiedad, pero ustedes no saben, por ejemplo, el término propiedad, no van a saber argumentar en su momento. Que ustedes están, por ejemplo, en un juicio de alimentos, pero no saben qué es alimento, no saben cuál es su fundamentación, porque yo les voy a decir algo, los conceptos son aquello que nosotros podemos ya tener conocimiento. Y si usted de repente sabe que hay una persona que le ha dejado prestar alimentos a su conviviente o a su cónyuge, usted sabe que va a iniciar un juicio de alimentos. Entonces viene a su mente rápidamente, en el juicio de alimentos vendría a su mente que la persona tiene que comer, por ejemplo. Pero tiene que comer va reflejado con una norma jurídica. Entonces ustedes se van a ir al Código Civil. Entonces, no, esa es parte de lo cognoscitivo, del conocimiento, porque ustedes no se van a ir, por ejemplo, allá al al código de comercio, no se van a ir. ¿Verdad? Tienen que ir a buscar ustedes la materia que es. Entonces, vamos a encontrar nosotros algunos conceptos que nos van a servir para ir formulando esas ideas o imágenes, vean ustedes, pero a través de palabras. Y ahí es donde nosotros vamos a ir concretizando nuestros razonamientos y los plasmando en juicios. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, concepto es aquello que se concibe en el pensamiento.
cerca de algo o alguien. Y eso es como, por ejemplo, cuando ustedes ya están graduados, ustedes están en su bufete, llega una persona y les cuenta el caso. Yo digo, les cuenta el caso porque van a ir con ustedes y entonces ustedes van a saber que, por ejemplo, llega aquella persona y le dice, mire, Lick, fíjese de que le voy a contar de que pues recibí una notificación. Vamos a ver qué es una notificación. Es que fíjese que me están citando para que yo declare referente a una propiedad que dicen que yo estoy usurpando. Mira, entonces usted, por ejemplo, le pregunta a esa persona y le dice, pero ¿y por qué dice usted que le está usurpando? Usted está, ¿verdad? Habitando una propiedad que no le corresponde, esa propiedad me corresponde. Y entonces viene y le presenta, por ejemplo, a usted, dice, no, le, aquí está mi título de propiedad, y o digamos, vamos a poner el ejemplo mejor, aquel justo título de antes, ¿va? Ustedes pregúntenle si alguien tiene abuelos o algo así, que les pregunten, que antes eran títulos, así, digamos, justos títulos, ¿verdad? De posesión, entonces lo tiene, pero hay otra persona que también tiene esa posesión y esa otra persona es, yo les pongo el ejemplo, ustedes, digamos, es don Paquito, a ustedes, el que allá en su momento compraba terrenos, compraba, pero en aquel año, y don Paquito pues es una persona que es comerciante. Entonces don Paquito nunca se preocupó por ese terreno, lo dejó, ay, que se está, ya tengo mi terrenito, dijo. Pero entonces está ¿verdad? Don Luis, que es el que lo han citado, el que está con ustedes. Entonces don Paquito fue a presentar su denuncia al Ministerio Público, porque cuando él llegó a ver su terrenito, que en una ocasión dijo, bueno, voy a poner en orden todos mis terrenos y voy a ir. Y se fue a ustedes a encontrarse con una sorpresa de que ya estaba habitado, entonces circulado, a ustedes tenía ya estaba circulado. Se fue al Ministerio Público, no fue a presentar, no fue a tocarle la puerta, por ejemplo, a quien estaba viviendo, porque uno no sabe, a ustedes de repente uno no sabe cómo lo van a esperar, si bien o mal, o de repente hasta con machete, como suele suceder en algunos casos. Bueno, lo cierto es que entonces acá les está contando esto. Entonces, don Paquito, pues también tiene su título acá, ¿verdad? Él presentó su título cuando fue a presentar su denuncia, dijo, yo aquí tengo mi título, ¿qué es lo primero que le va a preguntar al fiscal? Mire, pero usted tiene cómo acreditar su derecho de propiedad. Sí, aquí está, dijo. Bueno, y cuando usted está ya con la otra persona, ¿verdad? Con don Luis, sí, aquí está, le dice, aquí está, mire, licenciado, ese es mi título. Entonces, ambos tienen dos títulos. Y entonces acá tendría que venir a la mente de ustedes sobre algo. Ustedes están estudiando derecho penal. Vamos a ver qué delito se configura y ya lo habían estudiado. ¿Qué delito se configura? Miren, solo para que vayan entendiendo ustedes y hasta dónde podemos llegar con un concepto, porque por eso les digo, eso es lo que estamos viendo, lo que ustedes van formando de ideas. Vamos, tal vez quedaron ahí bastante estudiados. A mí lo que se me ocurre, licenciado, es que uno de los dos no tiene el título de propiedad correcto. Alguien está, podría decir, no sé si es el término correcto, usurpando la propiedad. ¿Cómo vamos? Nadie responde. Aquí está, aquí hay una pregunta. Yo le contesté, Bueno, vamos a decir, más fácil pues cuando una persona está ocupando un inmueble que no le corresponde el derecho para estar en ese inmueble. Allanamiento de morada. Es usurpación. Va, ahí está, miren, ahí está, perfecto, va, dice que estaba usurpando, perfecto. Entonces ya viene a su mente algo jurídico, ya viene a su mente algo jurídico. Pero entre todo lo que viene a su mente, entonces usted empieza
a tener y vamos a ver cómo es que hay conceptos específicos que pueden dar. Y dentro de esos conceptos específicos, por ejemplo, usted ahora podría estar pensando en decir, bueno, veamos si es usurpación agravada, veamos si es usurpación simple. Y a partir de esto, entonces, empezamos nosotros a analizar sobre, mire hasta dónde lo va a llevar a usted su conocimiento. Porque entonces, si ustedes tienen el conocimiento, ustedes saben de que es un tema que se va a originar de poder discutir el litigio de una propiedad. Pero ustedes también, teniendo ese conocimiento, saben ustedes de que a una de las dos personas le corresponde el derecho de propiedad, pero a uno de los dos lo engañaron. Y técnicamente, cuando decimos que a uno de los dos lo engañaron, técnicamente estamos diciendo que a uno de ellos dos lo estafaron. Entonces, su razonamiento lo va a llevar a usted a poder concretizar bien el caso. Entonces, usted sabe que aquí a uno de los dos lo engañaron, lo estafaron. Ahora, si yo les preguntaría a ustedes, ¿a qué jurisdicción? Y se recuerdan que ustedes en su momento en la primera clase estuvimos platicando sobre competencias. ¿A qué juez creen que le compete el poder discutir el derecho de una propiedad? ¿Al juez penal, al juez civil, al juez de familia? Ah, ¿verdad que sí? Perfecto. Al El juez civil. juez de familia. A él le compete esa parte, al juez de familia. No, ¿verdad? Al juez civil. Perfecto, ahí está. ¿Ven? Y lo bueno es que todos están ahí en civil. Perfecto. Juez civil, así es, ¿verdad? Familia, no, ni penal, es civil. Bueno, entonces en ese sentido vamos nosotros comprendiendo cómo es que nuestro razonamiento se puede ir orientando hacia nuestro conocimiento, pero nosotros tenemos, ¿verdad? Ese elemento cognitivo de nuestra vivencia, de nuestra experiencia. Entonces vean ustedes que por eso les colocaba yo esto acá, ¿verdad? En la clase anterior y ya, pues ya les mencionaba a ustedes y les decía, por ejemplo, solo con ver esta imagen ustedes podían tener cierto razonamiento y ese razonamiento los puede llevar a algo específico. Por ejemplo, ustedes veían la imagen y ustedes ya saben, sin necesidad de que entremos a un tema jurídico, solo con el hecho de ver la imagen ustedes ya saben. Y me pueden decir hasta el sabor, ¿verdad? Hasta pueden decir ustedes el color, hasta ustedes ahora se imaginan cómo es por dentro, porque es parte. Y luego ya viene algo más específico. Y eso más específico es, por ejemplo, que ustedes pueden hacer jugo o se la pueden comer en porciones. Entonces, eso es parte de lo racional, pero ustedes van a ir dando algo específico conforme lo que ustedes saben. En la norma jurídica sucede también algo de lo general a lo específico. En el tema de alimentos, por ejemplo, ustedes tienen que ir de lo general a lo específico. El tema central son los alimentos. Y ya dentro de lo específico, dentro de un razonamiento, ustedes entonces tendrían que empezar a saber qué son los alimentos. Y ustedes van a empezar ya algo específico, por ejemplo, ¿para qué les puede servir el tema de alimentos? ¿O qué pueden exigir ustedes en el tema de alimentos? ¿Hasta qué momento es obligación del varón prestar alimentos? ¿Hasta qué edad para un menor? Hasta que cumple los 18. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, para el cónyuge? Entonces, ustedes van a ir con situaciones específicas. Pero es muy diferente tratar de entender, vean ustedes, porque acá dice el concepto hace referencia a una realidad intelectual que surge como producto de la abstracción mental. Y todo eso los va a llevar a ustedes a poder realizando ciertos argumentos. Por eso es que la formación de un concepto se percibe una realidad concreta. Observa que la naranja es redonda y ahí van sacando las características específicas o que se categorizan objetos que sean de la misma cualidad. Puede suceder en algunos casos que ustedes encuentren mismas cualidades. Vean ustedes acá, aquí les he colocado. Después se caracterizan los objetos que poseen las mismas cualidades.
finalmente se generalizan las cualidades entre otros objetos que pertenecen a esta categoría. Y luego dice, el poder establecer grupos diferenciados de objetos implica. Y eso significa, y el implicar significaría que, por ejemplo, ustedes en el término de alimentos, ustedes saben de que los alimentos deben ser proporcionados, por ejemplo, para la persona que los necesita. En este caso, volvemos otra vez al ejemplo. Ustedes saben que el cónyuge, por ejemplo, puede prestar alimentos a la esposa y a los hijos. Pero entonces ustedes van a diferenciar en dos bloques, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Uno, que el cónyuge puede recibir alimentos hasta su último día de vida, a menos de que pues decida renunciarlos, o bien pues que el juez determine, y aquí viene algo más específico, que el juez determine que tiene medios de supervivencia propios, que pues ya no sea tan obligado para el cónyuge prestarle alimentos, pueda sobrevivir por sí mismo. Entonces, hasta ahí se pueden extinguir. En cambio, para los hijos, hasta los 18 años. Entonces, son elementos diferenciados. Por eso dice, acá vean ustedes, se caracterizan objetos en el número 3 que posean las mismas cualidades, ¿verdad? Entre otros. Pero que poseen algo similar. Por ejemplo, nada es algo similar, pero alguna puede ser un poquito más grande, otra más pequeña. Eso es lo que el poder establecer grupos diferenciados acá, el objeto implica que los seres humanos tienen la capacidad de razonar, identificar y diferenciar entre las cualidades que los objetos que sean. Y esto les va a llevar a ustedes a tener un razonamiento concreto y a tener la mejor resolución de sus casos, porque obviamente no es lo mismo. Imagínense que se inicia el juicio de alimentos cuando una persona tiene 15 años, 16, 17, 18, 3 años, y que le fijen una cantidad, por ejemplo, de, digamos, 4,000 quetzales, una cantidad, digamos, 4,000 quetzales por un menor. Entonces usted sabe ya dentro de su razonamiento que tendrá hasta los 18 años y se extingue. Pero si 3,000 quetzales, por ejemplo, para el cónyuge, va a pasar 3,000 quetzales todo el resto. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esas diferenciaciones, porque aunque sean conceptos de alimentos, hay algo que los puede diferenciar o sectorizar o colocarlos en ciertos grupos. Vean ustedes, hay algunas diferencias. Por ejemplo, acá dice que es concepto y que es esencia. Pues vamos a encontrar que todo concepto permite aspectos esenciales y los objetos aludidos sobre él. El concepto, lo general, lo esencial, podemos decir que es también universal, pero que implica que se realice un análisis sobre el concepto de lo que estamos o de lo que estaríamos tratando. La palabra y el concepto se expresa por medio de palabras, pero estas son solo sus envolturas, su expresión o se comunica. Ya, es el concepto. Entonces vean ustedes que concepto y definición son dos cosas distintas. Entonces el concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto determinando lo que es y su significado e importancia. Sin embargo, definición y concepto no son sinónimos. Y eso es lo que vamos a tratar de ir diferenciando. Porque, vean ustedes, el concepto es mucho menos preciso y más particular, tanto que, porque es una opinión, mientras que la definición es una descripción universal. Pero hablando de concepto y definición, algo tan sencillo, si ustedes, por ejemplo, vean ustedes ahí, pues si tienen su código civil, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el matrimonio. Vean el matrimonio, ubiquen el artículo del matrimonio, por favor, código civil. Y pues ahí van a encontrar ustedes el matrimonio. Entonces encuentran ustedes el concepto, pero ven ustedes que tiene una definición muy propia. Definición muy propia. ¿Verdad? Tiene una definición muy propia. Y ahí está en el artículo 78. Y aunque empieza a ser matrimonio, institución social, es el concepto. Y la definición, bien, es una institución social por la que el hombre y la mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. Esa es la definición. Entonces no es lo mismo, cambian las situaciones. Entonces cuando usted empieza a analizar esta situación en las cuales un hombre y una mujer deciden vivir en convivencia, entonces ya se imagina usted el concepto.
¿verdad? Pero eso es parte de lo que usted va teniendo conocimiento, porque si le dicen, por ejemplo, matrimonio, usted rápido viene a su mente, ya que está estudiando Derecho, Código Civil. Uno, dos, viene a su mente, por ejemplo, hombre y mujer. En Guatemala no está permitido el matrimonio entre del mismo sexo, ¿verdad? Pero pues ya hombre o mujer ya usted lo identifica. Luego usted ya ha analizado parte de la norma y usted dice, bueno, el fin del matrimonio es, ¿verdad? Vivir juntos, procrear, alimentar y educar hijos, es decir, y auxiliarse entre los cónyuges. Entonces ya viene eso a su mente. Luego puede venir a aspectos más específicos, como por ejemplo, capitulaciones matrimoniales, y que ustedes van a encontrar otros conceptos, por ejemplo, en las capitulaciones matrimoniales, y ustedes ahí van a encontrar, por ejemplo, qué son las capitulaciones matrimoniales, y van a encontrar ustedes, por ejemplo, cuando se habla de comunidad de gananciales como concepto, pero como definición ya es la descripción. Entonces, concepto es qué es una capitulación matrimonial, que es, por ejemplo, comunidad de gananciales. Y la descripción ya es lo que contiene específicamente la norma jurídica. Entonces, ahí es por donde vamos haciendo énfasis sobre determinadas situaciones que en algún momento nos lleva al análisis concreto de una norma jurídica. Aquí vean ustedes, es colocado concepto y objeto, que es otra cosa totalmente distinto. Hay artículos que muestran el objeto. Yo no sé si ustedes en su momento de que han analizado leyes especiales, por ejemplo, todas las leyes especiales tienen un objeto y tienen un concepto. El concepto es el criterio amplio, mientras que el objeto se refiere a una operación jurídica concreta de las partes. Captan inmediatamente los hechos. Es el objeto. Vean acá, características del concepto. Hay características esenciales y hay características accidentales. Y eso es bastante importante, bastante, si lo vemos nosotros, es bastante complejo, porque cuando hablamos de características esenciales, podemos nosotros tratar de comprender que todo concepto, ¿verdad?, dentro de sus características esenciales, lo puede conllevar a tener una mejor orientación. Por eso es de que veíamos nosotros que dentro de esa esencial, vean acá el ejemplo que ahora les estoy colocando en pantalla. Dice que en las características esenciales son el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Son los rasgos particulares. Algunos pueden ser esenciales, sin los cuales dejaría de ser un miembro de la especie o de otra propia de cada uno. Y ahí les he colocado algunas características esenciales. Refiriéndonos a un ejemplo muy específico, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, un perro, chihuahua, mamífero pequeño, doméstico. Características que podemos considerar nosotros, pues, como esenciales. Entonces, si nosotros analizamos el momento en el cual estamos frente a un caso concreto, podemos ver nosotros que podemos encontrar la afirmación de un concepto a través de sus características. Que esos son rasgos esenciales. Y que eso es lo que va a diferenciar, ¿verdad?, un concepto de otro. Una operación mental que nosotros tendríamos que hacer que nos podría servir para aplicar en sí el concreto. Un concepto. Y si nosotros vemos desde algo universal como un concepto, nos puede en algún momento servir de un nexo entre un concepto y otro. Porque eso también nos puede servir acá, tratar de enlazar dos conceptos, uno con otro. Y un concepto especial o una característica me va a llevar a algo que pueda ser accidental. Entonces, dentro de lo que llamamos nosotros como accidentales, tendríamos que encontrar nosotros de que cada persona tiene algo distinto, cada objeto, cada concepto, cada animal puede tener algo distinto. Por ejemplo, vean ustedes ahí, yo les he colocado algunas diferencias accidentales, como por ejemplo distintos colores. Se puede dar una forma u otra y que no intervienen en la función esencial del objeto. Miren, cuando su presencia o ausencia no afecta la naturaleza de algo. O sea, al final siguen siendo perros, siguen siendo, ¿verdad?, animales.
pero algo los va a diferenciar. Entonces, ahí es donde vamos nosotros realizando algunos análisis. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Pues si yo les colocaría a ustedes en pantalla, vamos a ver si nos permite ampliar esta imagen. Aquí está. Voy a tratar de compartirles ahora. Aquí estamos. Bien. Si solo vemos el concepto, solo vean el concepto. ¿Qué pensarían ustedes aquí? Que alguien murió ahí. La escena de un crimen. La escena de un crimen. Un asesinato. O tal vez se las cambio a este concepto más específico. Miren. Tal vez ahí lo comprenden un poquito más. ¿Qué ven ustedes acá en ese concepto? ¿Qué significaría, por ejemplo, para ustedes? Es una Evidencias. Escena de un Entonces, crimen. van los conceptos, pero ustedes, solo les estoy poniendo a ustedes el caso y ustedes lo están resolviendo. Alguien dijo, es una escena del crimen. Eso es lo que viene a su mente, de un concepto que usted sabe, pero usted tiene ese conocimiento. Permítame, vamos a ver. Sí, se escucha. Entonces, sí, Okay. bueno, no los estoy escuchando, pero ahí está. Ahora sí, si tienen la palabra, creo que quería hablar algo. Solo para ver si se escucha, porque le hemos estado respondiendo y no nos escucha. Perfecto. Sí, les escucho ahora. Muy bien. Gracias. La escena del crimen, delito. ¿Alguien más quiere hablar algo? Sí, alguien. Entonces, vean ustedes, pues dice una silueta humana, un crimen, figura de un humano, sí, pero nuestro conocimiento, esto es un concepto, nuestro conocimiento nos puede llevar a características específicas, ¿verdad? Esenciales o accidentales. Entonces, eso es parte de la comprensión que nosotros vamos a llegar a tener. Y ustedes ahora dicen escena del crimen. Y ese es el concepto del cual ustedes parten. Y alguien dice el delito, pues, escena del crimen. Bueno, entonces, si nosotros ahora tratamos de buscar algo que nos lleve de lo general, ¿verdad?, a lo particular, y ustedes bien han referido, por ejemplo, que se trata o se puede tratar de un delito, ¿de qué delito creen ustedes que se podría tratar? Homicidio, asesinato. Asesinato. Un asesinato. Entonces ustedes empiezan a responder que es un posible asesinato, que es un posible homicidio, pero la silueta no marca, por ejemplo, el rostro, no marca características esenciales del ser humano. Por ejemplo, si les digo que es una mujer, si les digo que es una mujer la que se encuentra, la que formó esa silueta, Un femicidio. un femicidio. Entonces ustedes ya van formando conceptos. Y de esos conceptos, entonces ustedes vean cómo es que van a encontrar ustedes ciertas similitudes en esta imagen. Porque si nosotros analizamos el concepto de esto, tanto el asesinato, el homicidio, el femicidio, algo sí coincide entre estos tres. ¿Cuál es la principal coincidencia que ustedes encuentran en estos tres casos que me acaban de colocar? Una muerte. Eso, muy bien, perfecto, la muerte. Entonces, el concepto que puede derivarse de esto para ustedes es muerte. Pero cuando ustedes ya ven, por ejemplo, esta silueta, entonces ustedes ya cambian la muerte con esto. Entonces, ustedes ya empiezan a través de ese razonamiento que ustedes tienen, ya empiezan bueno, veamos si es un asesinato. Y empiezan ustedes a tratar de tener situaciones más específicas todavía, una comprensión y una extensión que los lleve al conocimiento.
la comprensión es que ustedes, por ejemplo, logren comprender si ustedes definen que es, no, es que es asesinato, pero, o es homicidio, cuál es la diferencia entre los dos. Ustedes ahí van a tratar de entender. Si ustedes consideran que es asesinato, encontrarían, por ejemplo, una premeditación. Entonces ya se van a algo más específico, pero eso específico que ustedes van encontrando es una extensión del concepto que los va a llevar a determinar cierta convención. Entonces van avanzando. Eso es parte de lo que tienen ustedes acá, pues, que ir o tratar de ir analizando y comprendiendo, porque eso es parte de lo que ya en su momento ustedes tendrán que hacer ciertos análisis de características esenciales, características accidentales y conceptos. Entonces, fíjense que había un ejemplo que me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, el ejemplo era de gato, es contrario al que tenían ahí en pantalla ustedes, el ejemplo de gato. El gato es el concepto, ¿verdad? Gato es concepto. Características esenciales, por ejemplo, que es mamífero, que es carnívoro, que es felino. Alguien dijo que es doméstico. Esas son características esenciales. Y las accidentales es, por ejemplo, el color, ¿verdad? El color que maulla. Esas son características accidentales, ¿verdad? Entonces, es lo que va a diferenciar una situación de otra. Entonces, veamos nosotros, y en el caso que ustedes estaban colocando de asesinato, el concepto es asesinato, característica esencial, ¿verdad? Podría ser darle muerte a una persona, identificada totalmente la persona, y la accidental, por ejemplo, que se le dio muerte en tal lugar, ¿verdad? Sobre la 15 Avenida, 18 Calle, y ese puede ser una accidental, que se le da muerte a las 15 horas del día 20 de julio del año 2020, esa es una característica accidental. Entonces, vean ustedes pues que lo esencial es bien difícil que cambie, tanto que lo accidental sí puede cambiar. Porque, por ejemplo, si seguimos en los dos ejemplos que tenemos, un accidental del gato es mamífero. Esto no va a cambiar. Una característica, por ejemplo, el color, puede cambiar. De repente, con el transcurso de los años, le cambia el color el pelaje. Como, por ejemplo, usted tiene cabello negro, pero usted tiene cabello, eso es esencial. Que posteriormente le vaya a cambiar, eso es algo accidental. Por ejemplo, en el tema del delito que ustedes estaban hablando de asesinato, el elemento, la característica esencial es que es dar muerte, y lo comentaba aquí la compañera, y lo accidental es, por ejemplo, ¿verdad? Que puede variar con posterioridad. Si es homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, ¿verdad? Homicidio culposo, puede cambiar. Así es que, pero eso lo vamos a hacer cuando nosotros hablamos o tenemos parte. Entonces dice que son aquellos elementos que intervienen en la forma necesaria en toda relación jurídica, hablando ya un poco más, porque acá, vean ustedes, anteriormente estábamos en el tema conceptos, pero ahora concretamente, ya de lo que hemos estado platicando, podemos entrar un poquito a lo que es el concepto jurídico, y ustedes ya relacionan estas características con los temas jurídicos, que desde lo que hemos estado tratando de analizar en este momento, ¿verdad? Solo lejos del concepto, como por ejemplo les ponía el término naranja, como los casos concretos que hemos estado platicando. Entonces vemos nosotros que es importante comprender que los conceptos jurídicos son esenciales, pero que la vida y la sociedad funcionen correctamente. Se componen necesarios de toda relación de derecho que resulte de la aplicación de normas legales a casos concretos. Es lo que hemos estado tratando de ver nosotros. Los conceptos jurídicos son aquellos que determinan lo que la norma jurídica prevé o establece. Entonces, escuchen, esto por eso se los coloqueaba así en grande. Y lo único de la pantalla es esto, porque me interesa, escuchen eso, los conceptos jurídicos son aquellos que determinan lo que la norma jurídica prevé o establece. Y por eso les puse a ustedes el ejemplo del matrimonio. Ya, el concepto matrimonio. Pero los conceptos jurídicos es el matrimonio, son aquellos que determinan lo que la norma establece y
¿Y qué establece la norma en el artículo 78? Ahí ustedes lo encontraban concretamente, ¿no? Es una institución social en la que el hombre y la mujer se unen legalmente. Y ustedes lo que van a analizar en las normas jurídicas no es el concepto, sino más bien es, ¿verdad?, lo que queda determinado. Entonces vean ustedes la determinación o la descripción, como se dice, porque los conceptos pueden variar. Hay conceptos que van a variar y ahí es donde ustedes no tienen que tener el pierde. Vean acá, ya habíamos hablado de estas características esenciales, aquí había otro ejemplo, ¿verdad? Aquí está, comprensión del concepto. Dice que la comprensión de un concepto consiste en la totalidad de atributos compartidos de todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término. Entonces los atributos son los rasgos particulares de un concepto que éste posea y que la diferencia de los demás. La comprensión puede aludir al contenido de un concepto, a su significado y a sus elementos que lo caracterizan. Comprensión jurídica, esto se refiere concretamente que en la medida en que temoriza la atención y la relación entre la regla y el caso, refiriéndonos a un caso concreto, sin poder concretizar o tener caracteres concretos y peculiares del caso ni el significado de sus reglas. Es una definición muy teórica que les he colocado, muestra la capacidad para envolverse de la manera de abordar todas aquellas situaciones y ámbitos en los que sea admisible clausurar de antemano la hondura, indeterminación y sentido que los afecta por la vía de reducción de caso a caso de regla. Entonces, si nosotros tratamos de leer y tratar de ir entendiendo los conceptos, algo doctrinario, por ahí podemos tener un poquito de confusión, porque es cierto, esta definición que ustedes tienen acá, era de comprensión jurídica, es bastante compleja para, pues, nuestro análisis. Entonces, como les digo, pues tratamos de ir colocando algunos casos prácticos para que ustedes pues ya lo vayan tratando de comprender. Y aquí entonces hablaríamos un poquito más sobre la extensión. Y desde luego que vamos a tratar de abordar ya dentro de las otras clases lo que en su momento vamos a encontrar nosotros como una comprensión, una extensión. Pero no perdamos el enfoque de que como seres humanos, ¿verdad?, enfrentamos una realidad desde varias perspectivas, o dos principalmente. Una es que podamos encontrar la dimensión concreta de cada objeto, la forma individual que se pueda dar y de forma diversificada, ¿verdad? Pueden darse de una manera individual o diversificada. El ejemplo que les colocaba del perro. Entonces vemos nosotros que hay objetos, cosas que pueden ser diferentes entre sí, pero que existe algo determinado que las va a diferenciar. Eso es cuando nosotros hablamos entonces sobre una dimensión. En el sentido entonces que toda dimensión puede tratarse de relacionar algo esencial de cada concepto para que nosotros lo traigamos a lo real. Bueno, en la extensión, la cantidad de objetos, por eso es de comprensión y parte de la extensión, la cantidad de objetos o de conocimientos que pueda abarcar un concepto. Determinar, por ejemplo, el número de sujetos, y hicimos nosotros esa extensión. Yo los he tratado de orientar en la clase de hoy sobre esa extensión de cómo ustedes de un concepto pueden partir, ¿verdad? Ir buscando extensiones, y les ponía el ejemplo de los alimentos, y nos fuimos, pero eso es parte de un análisis que ustedes tienen de algo que ustedes puedan tener ya de conocimiento. Había un ejemplo que decía, por ejemplo, el contrato, ¿verdad? Pues hay extensiones muy amplias que abarcan muchos actos jurídicos. Pues si hablamos de concepto como acto, como contrato. Pero de ahí viene usted y hace una extensión. O sea, la comprensión es el concepto. Comprender el concepto es, por ejemplo, contrato. Entonces usted viene a su mente ahora contrato. Pero cuando usted viene a su mente para tratar de ir dándole extensión, entonces usted empieza a, veamos si es un contrato de compra-venta,
si es un contrato de mutuo, ¿verdad? Si es una sociedad incluso, digamos, si es un contrato, un documento privado, entonces ya viene esa extensión. Y así vamos viendo elementos que van a diferenciar un objetivo con otro. Bueno, entonces ustedes me dicen si tienen alguna duda, alguien quiere agregar algo en este momento. ¿Cómo estamos? Alejandra Palacios, ¿cómo estamos? No puede quitar el micrófono. Ah, bueno, no solo para saber que No, está ahí. bien, tranquilo. No, Bueno, bien. perfecto. Angie Camey, Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Compartirá las diapositivas por medio de Classroom? sí, se las voy a compartir y también las voy a compartir material para que sigamos con la misma dinámica de la que hemos estado trabajando y que puedan tenerlo. Dentro del material ya va incluido lo de la diapositiva. Gracias, licenciado. Sí, así es que no se preocupe. Miren, ya próximamente les voy a cargar sus notas. Ya hay unas personas que pues, les fue muy bien, les cuento, les fue muy bien. Como les digo, al final, la esencia de este curso no es que ustedes se entrampen, sino que ustedes comprendan hacia dónde es que quiere llegar la lógica jurídica. Por eso es que hemos colocado algunos casos. Y si ustedes van comprendiendo esa situación, yo creo que van bien en el curso, porque al final es lo que los va determinando desde que ustedes ya en su momento vayan a estar ejerciendo. Pero, como les digo, sí hay, por donde voy de algunas notas, pues van bien, van bien. Así es que ya les voy a publicar ahí próximamente, no se asusten con este curso, ¿verdad? Lo que quiero es que ustedes al final comprendan que pues es un curso, yo entiendo que es lógica jurídica, no, pues, pero al final yo creo que si ustedes lo van comprendiendo les va a ser de mucha utilidad, de mucha utilidad. Todo caso es de utilizar lógica, todo caso. Hoy, por ejemplo, estuve en un juicio, teníamos que escuchar a unos testigos, pero todo es parte de una secuencia lógica, de un conocimiento que me va a llevar a orientar a tener la mejor resolución de un caso cuando yo puedo aplicar la ley. Yo puedo partir desde un concepto, pero ese concepto me va a llevar a características especiales o esenciales o accidentales. Por eso les colocaba a ustedes los alimentos, les coloqué incluso el caso de la muerte y ustedes ahí se fueron. Miren, y eso es parte de un conocimiento que van a tener. Así es que, bueno, ¿dudas? ¿Alguien más que tenga dudas? Eric Jiménez, ¿cómo estamos? Bien, licenciado. ¿Y cómo estamos, Kimberly Zunu? Todo bien, licenciado, gracias. Ah, perfecto. ¿Y cómo estamos, Rodrigo Edmundo? Creo que no sé. ¿Está por ahí, Rodrigo? Creo que no está por ahí, Rodrigo. Bueno. Jacqueline Reyes. Sí, listo, claro. Gracias. Perfecto. Héctor Subuyuk. Fernando Calderón. Todo bien, Lick, gracias. Muy bien. Vamos a María Fernanda Pérez. Todo claro, Lick. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda acá con lo que estaba mencionando, ¿verdad? Acerca del asesinato, sobre las características accidentales y esenciales. Entonces, al momento de decir de que se comete asesinato con alevosía, esa sería una característica esencial. Esa sería una característica accidental, porque lo esencial que usted va a encontrar
En Ajá. el tema de estos delitos es, por ejemplo, que usted recuerde que son homicidios, pero hay homicidios Ah, simples, por ejemplo, homicidios simples entre sus elementos de categorías, elementos simples y elementos accidentales, homicidios simples y homicidios calificados, ¿verdad? ya. Homicidio simple, entonces en el calificado se encuentra el asesinato, entre unas características es que hubo premeditación. Entonces, vamos a saber que muerte es una esencial y Ajá. características accidentales, por ejemplo, si es homicidio, si es femicidio, si es asesinato. Ya. Ujú. Ya lo entiendo. Gracias, Lick. Lo accidental puede variar, Ajá, ¿verdad? exacto. Si Ok. en un caso concreto, por ejemplo, inicialmente se considera que es un homicidio, pero conforme una investigación se determina de que hubo, entonces, digamos que en un caso, una primera declaración, una persona queda sujeta a proceso penal por homicidio. Conforme avanza en la investigación, la extensión que se le va dando, incluso al concepto de su conocimiento, lo puede orientar a que si la persona que le dio muerte al otro sujeto lo premeditó, hay alevosía, entonces Ajá. usted deja de pensar en un homicidio y se pasa a un, Asesinato. entonces usted ve que el concepto pues va cambiando. Ujú. Ya. Ahí está. Lo Gracias, Lick. lo esencial no cambia. Así es. Bueno, hasta ahí entonces, ¿cómo estamos? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere agregar algo? Pablo Soc. Todo claro, licenciado, gracias. Ashley Chávez. Todo claro, licenciado. Muy bien. Carlos Pérez. Buenas tardes, licenciado, perdón. Todo quedó claro, gracias. Muy bien. Ahí estamos entonces. Bueno, como les digo, yo les voy a compartir ahí material para que ustedes pues, lo estén leyendo, estén estudiando, estén repasando. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Cómo estamos? Si alguien no tiene más dudas, nos vemos en la siguiente clase, día miércoles. Gracias, licenciado. Felicidades.